Muy bien, pues en en este día que quería compartir un mensaje sobre una vida en armonía. Ayer estuvimos por la tarde, después de la barbacoa, en un pequeño concierto de piano. Am, Era uno de los alumnos que habían estado en esta competición, concurso que hay actualmente de María Canals. Habrás visto algún piano en algún sitio y hay un certamen, vienen personas de diferentes partes del mundo pues para concursar y cuando digamos no siguen en las siguientes fases finales, pues los concursantes visitan diferentes escuelas y pudimos estar donde está estudiando Joel y, y bueno, y tocó unas piezas pues, con una virtuosidad especial y, y al final permitió que se le hiciera algunas preguntas y hicimos algunas. Y una de las preguntas que lancé es ¿qué es la música para ti? Y comentaba que la música, pues, comenzaba así, porque era un señor como en su mundo, con los pelos ahí de cualquier manera. Era un chaval joven de Rusia que ahora está viviendo en Alemania. Y decía, todo son imágenes, se crean imágenes, ¿no? En mi mente. Y cuando seguimos preguntándole acerca de diferentes compositores, hablaba de lo que le transmitía Bach. Como bien sabéis, Bach era un autor cristiano. De hecho, en sus composiciones al final ponía a él sea la gloria, ¿no? Y él decía, veo imágenes como de una iglesia grande, con un órgano grande, con mucha paz. Y transmitía simplemente con algo musical, ¿no? Y, y qué decir de lo que es la música, ¿no? La música permite que sea agradable al oído siempre que haya armonía. Y, y a veces la armonía, pues, no se puede conseguir porque hay algún elemento que difiere. ¿Qué es la armonía? La armonía es la unidad y la complementariedad entre diferentes elementos que suenan de forma acorde. Es decir, son elementos diferentes que cada uno tiene su sonido, pero luego suena de forma melódica. ¿Vale? Voy a coger por aquí, con el permiso de los músicos, una guitarra. Y he pensado que mejor que predicar hoy canto. ¿Qué os parece? Ahora la gente se está asustando. No, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que si tocas una guitarra, cada cuerda suena disonante, ¿sí? Puedes tocar una cuerda que suene como un do, pero si marcas un acorde, todas las cuerdas pueden ir sonando con un do, un la, un re, un si. Y de la misma manera, que vemos diferentes cuerdas que están, digamos, cada una tensada de una manera y que da una nota diferente, colocando los dedos en cierta manera provoca que todas suenen con una misma nota, que el primer acorde pues sería un do, por ejemplo. Y yo quería hablar de cómo en nuestra vida hay también cierta musicalidad en el aspecto de que tenemos muchas áreas que deben ir armoniosamente acompañadas o complementadas para que suenen bien. Porque si tenemos áreas que van en una línea y áreas en otra y áreas en otra, pues al final no haya una armonía. De hecho, la música no solo está diseñada por sonidos, sino también está diseñada poderosamente por silencios. Los silencios marcan también parte de un sentido armónico. Y de la misma manera nuestra vida no siempre es actividad, logro,
alcanzar, sino que hay momentos de valle, de oscuridad, y hay momentos de absoluto silencio. Ayer cuando hablábamos con este músico, era muy curioso porque cada vez que salía un alumno, pobrecitos, algunos así pequeñitos, otros más mayores, tocaban ahí más o menos como podían y decía, ¿qué te dice esta canción? Y bueno, parece alegre. Dice, pues si es alegre, parece hasta que bailen, ¿no? Y tocaba el piano, él tocaba la misma melodía que había tocado el participante y le daba un énfasis de una forma que dice, ahora lo visualizo, están bailando, es alegre, es jocoso. Y bueno, fue una clase magistral, ¿no? Combinando lo que hacían los alumnos con sus indicaciones. Y quería llegar al punto de que hubo un momento que una de las chicas interpretó a Chopin, y Chopin dice, ¿qué te suenan las dos manos? ¿No? Y dice, parece como que hay en la mano de la izquierda lluvia de fondo. Y decía, sí, precisamente. Dice, más que lluvia, como tormenta, como tempestad. Y él se puso a tocar y comenzaba a tocar y sonaba una melodía, una sonata tan dulce, tan bonita, pero de fondo había como un ruido que iba cada vez a mayor. Y él comentaba de cómo Chopin, siendo polaco, pues tuvo una vida realmente dura. Y decía que siempre en sus composiciones, o en muchas ocasiones, sonaba como una lluvia de fondo ese contraste, ¿no? Una armonía completa entre cosas bonitas y dulces, y a veces borrascas y lluvia continua que no se puede desquitar. Y yo te quería, en esta predicación, pues, invitar a pensar en tu vida como una melodía, como una partitura que está compuesta con diferentes momentos, algunos más alegres, algunos más suaves, alguna sonata más romántica, y momentos escabrosos y borrascosos que quizás ahora estás viviendo. Quizás todas las áreas de tu vida van en armonía, pero hay una que es esa piedra en el zapato que hace que no lo disfrutemos igual. Y dentro de esa melodía, pues me gustaría permitirnos escuchar el consejo de Dios para tener una vida melódica. Y para ello yo quería hablar por un momento, si me permitís, de un personaje. Incluso quiero hablar de un libro, del libro de Habacuc. Y Habacuc fue un hombre, cuenta más o menos aproximadamente 600 años antes de Jesús. Y por tanto estamos hablando de 2600 años atrás, aproximadamente. Y él profetizó sobre una situación que vivía su propio pueblo. Cuando digo su propio pueblo, vamos a enternecerlo más, su propia familia. Las crueldades que estaba viviendo en su propia familia. El libro de Habacuc es muy pequeñito, está por ahí entre los profetas menores, no es porque eran pequeñitos, sino porque escribieron libros cortitos, y es el cuarto libro más corto de la Biblia. ¿Vale? Y realmente Habacuc, en tan solo 3 capítulos, expone el sufrimiento que está viviendo. Y te pongo en contexto. Tenemos el mapa del Mediterráneo, tenemos a Jerusalén, el pueblo judío está bien, tiene su templo. Resulta que hay un pueblo babilonio cercano que asola todo Damasco, los asirios los destroza con las guerras de Carquemis, está cargándose a Egipto. Realmente es una potencia, imagínate en la Segunda Guerra Mundial, una potencia nazi, pues algo así. Los babilonios, los caldeos, que eran gente cruel, idólatra, atea, despiadada, pues iba asolando la tierra y iba quedando el hueco de Israel. Y ellos, pues lógicamente, pedían a Dios pues, que los babilonios no se acercaran. Pero si estás haciendo el seminario, pues verás que hay problemas en esa división del reino y cómo los reyes van buscando otros ídolos, se van olvidando de Dios. Y esa tensión que no agrada a Dios, ese apartarse de Dios, hace que vaya a caer una justicia sobre ese pueblo. Por tanto, como los reyes no buscan de Dios, pues llega el juicio de Dios. Y al final viene un ataque sobre Israel. Comienzan a llevarse exiliados
a Babilonia. Imagínate, familiares nuestros, ¿no? Exiliados a un país cruel, ¿no? Con una sociedad cruel. Y luego al final, 586 a.C., se asedia Jerusalén y al final Jerusalén pasa a ser Caldea de los babilonios. Han tomado, es algo así como los carros de combate nazis entrando en París, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, 1944 aproximadamente. Qué cruel, ¿verdad? Y Habacuc se lleva las manos a la cabeza y comienza a girar el rostro hacia quien solo conoce que puede cambiar la situación. Pero lo hace en una forma de oración desesperada. Y de hecho hay 3 oraciones desesperadas en Habacuc. 2 de ellas buscando el oráculo. El oráculo es la respuesta de Dios. Y en la primera de ellas va a lanzar su queja a Dios. Y esto nos habla, yo creo que te hable directamente, qué no está funcionando en nuestra vida. ¿Qué quizás es ese momento que dices, esto no funciona, parece que todo me está pasando mal a mí? Piensa, igual ha habido una distancia con Dios, no lo sé. Quizás hay algo que estás siendo poderosamente duro en tu vida y está afectando el resto de las áreas. Y es necesario que pidamos a Dios cómo resolver esa situación o como mínimo cómo gestionarlo de nuestra parte. Quizás Dios nos está llamando a regular cosas, a tomar decisiones o a cambiar nuestro corazón, a tomar memoria de las cosas realizadas y aprender sabiduría de ellas. Y Habacuc lo que hace es comenzar con su primera pregunta a Dios. En el versículo 2 le dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré? ¿Y no oirás? No es la primera oración, muchas habrá hecho y ya llega como casi a la última. Dice, es que ya no sé cómo hacerlo. Te estoy clamando y no me oyes, es la percepción de él. Dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él está viendo cómo sus amigos, sus hermanos, sus familiares son apresados, matados cruelmente y cosas mucho más despiadadas. Y él dice, ¿cómo permites, Dios, que llegue esta violencia sobre nosotros? Y te estamos pidiendo, y esto no para. Y Dios, como oráculo, en este libro de Habacuc, da una respuesta. Porque cuando a Dios se le pregunta, quizás no la primera o la segunda, pero insistentemente siempre Dios responde. Y él dice, tomando alguno de los versículos, es un texto más largo, dice, haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare, no la creeréis. Toda esta tierra Caldea será un día presa. Entonces da un aliento hacia el futuro, diciendo, vale, tienes todo en tus manos. Pero viene y surge otra queja delante de Dios, diciendo, sí, Señor, pero ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Es decir, a lo que no entendía Habacuc es, ¿de acuerdo? Estamos sufriendo porque nos hemos portado mal, pero es que los que están ganando se portan peor contigo. Son más ateos todavía. O sea, me están crujiendo los ateos, ¿no? Y vale que yo merezco un castigo. Mi pueblo merece un castigo. Pero estos ateos se están llevando toda la riqueza. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. No puedes hacer ahí nada. Pero Dios de nuevo responde. Y le dice, escribe la visión
y declárala en tablas. Yo siempre aconsejo tener un diario, escribir, desahogar nuestro corazón, recoger que Dios dice, que eso quede. Porque uno de los peligros del ser humano es que tiene una capacidad de olvidar la verdad muy rápidamente. La verdad es lo primero que se olvida. El buen consejo de papá o de quien fuera, o de la iglesia, o de la Biblia, es lo primero que se olvida cuando estamos en presión. Por tanto, y lo vemos en el pueblo de Israel como decían, y esto explicarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio, por ejemplo, no es más que un libro que reexplica todas las obras que Dios hizo a través de Moisés. Escribe la visión y declárala en tablas. Y todo esto podemos tomarlo para nosotros. Estamos sufriendo, Dios nos dice, vale, escribe qué Dios está diciendo en este momento, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Es decir, no es que hoy se va ya a solucionar en esta situación. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y conocemos la historia, cómo el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Encontramos ahí personajes como Daniel, por ejemplo, y cómo años después, 70 años después, vuelven a la tierra para reedificarla, juntamente con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Por tanto, hay un plan mayor si lo vemos con perspectiva. El momento actual es doloroso. El momento actual quizás es merecido. El momento actual nos ayuda a pegarnos más a Dios. Pero mirándolo en perspectiva, podemos vivir en el plan, en la armonía, en la musicalidad, en la obra maestra de Dios. Otro de los versículos como respuesta dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. No solo la respuesta era un día, pues el pueblo de Israel llegará y tendrá sus buenas casas y su buen templo, sino que un día llegará Jesús y será aquel a que todos podemos girar nuestro rostro y buscar de él misericordia y podremos ser restaurados. Sea el pecado que fuere, sea el dolor que fuere, sea la atadura que fuere, sea la condena que fuere. Jesús es restaurador y dador de libertad. Y para ello, tan solo recordar, el justo por su fe vivirá. Solo es fe, lo que ya le dijo a Abraham, lo que dice continuamente en su escritura. Fe como conocimiento, confianza de que Jesús es el Señor y trae todo el bien. Antes de pasar al tercer capítulo y último, donde ya quiero cerrar el tema, me gustaría dar, 20 segundos de silencio para que reflexiones, para que explores cómo sería la partitura de tu vida actualmente, cómo estás viendo que está sonando o disonando. Y incluso hasta desde ya, que le presentes en este momento hasta una petición a Dios de, Señor, ¿esto para qué está sucediendo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué debo hacer? ¿A qué me estás llamando? Podemos invitar al Espíritu Santo a guiarnos en estos pensamientos. Señor, muéstranos cómo está dirigiéndose tú como director de esta orquesta, de esta partitura, compositor de esta partitura de nuestra vida. ¿Cómo la estás dirigiendo, Señor? ¿Cómo debo actuar en este momento quizás álgido, alegre, deprimido, dubitativo, misterioso, de silencio? ¿Qué quieres que yo haga? Dame entendimiento.
¿A qué suena la melodía de mi vida, Señor? Espero que Dios vaya respondiendo a los diferentes corazones, porque Dios se agrada tanto de cada individuo, de cada ser. Acaba el capítulo 2 diciendo Dios en esa conversación con ese oráculo, ¿no? Ese Dios que responde. Dice, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Se acaban los 2 capítulos, ha habido una conversación, se cierra, ya no hay más que hablar, ya hemos finalizado. La situación está como está, hay una promesa de futuro, hay cosas que es difíciles de entender, pero Dios está ahí. ¿Qué puede hacer Habacuc a partir de ahora? Y Habacuc a partir de ahora no sigue narrando una conversación, sino que en un momento de necesidad lo que hace es escribir una canción. Escribe un salmo. Escribe una canción donde libera las emociones, donde pone las cosas en el lugar, donde establece con musicalidad la expresión que representa su fuero interno. Está poniendo junto con música, la música que es un elemento que nos acompaña y nos potencia a entender y desahogar las emociones, pues él entra en ese barco de musicalidad para poder expresar delante de Dios lo que es inspirado por el Espíritu Santo. Y como este músico de ayer nos decía que no solo que la misma música produce imágenes, quise ver en imagen cómo se escribió. Y se escribió así. Lo leéis bien, ¿no? ¿Vale? Oración del profeta Habacuc. Ah, no, que es al revés. Oración del profeta Habacuc, ¿no? Pero mira qué métrica tiene, ¿no? Esta es la que Dios quiso que tuviera. La segunda parte, la tercera parte, es casi un dibujo, ¿no? La cuarta parte. Y fíjate cómo acaba, que dice el mismo texto, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Era una pieza que estaba interpretada con cuerda. Pero, ¿te has fijado que los he separado por algún detalle concreto? ¿Qué es lo que me ha llevado a separar este dibujo de esta oración, de este salmo, en 4 partes? Vale. Este término que aquí aparece, vuelve a aparecer aquí abajo. Vuelve a aparecer aquí. Hasta finalizar. Y precisamente esto es el Selah. Selah es una palabra que se entiende por la época, pudieran ser 2 cosas. Una, que los músicos cuando cantaban, tocaban, había un momento como de parón y los tambores, la percusión en ese Selah se dejaba de cantar, cada vez iba en aumento hasta que cuando llegaba ese momento álgido se volvía a cantar. Y otra de lo que se cree al respecto, y posiblemente hay alguna más, es que era un silencio absoluto hasta de instrumentos.
En cualquier caso, sí que sabemos lo que significa. Y significa de alguna manera, o al menos cómo lo hemos podido traducir. Es un detente y medita. Y de alguna manera esta predicación intenta llevarte a esto, a un Selah y tener un detente y medita. Y ver qué Dios nos dice. Porque a veces nos preocupamos en el momento álgido de la musicalidad de nuestro momento, pero cuando vemos en perspectiva, vemos toda la melodía. Y permíteme, ya para ir finalizando, extraer de estos textos 4 elementos que utiliza Habacuc dentro de este salmo, que son para mí fundamentales. El primero es petición. Dice, aviva tu obra, versículo 2, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Es decir, aquello que detectas que está en tu vida, pónselo a Dios. Yo siento un poco como el alivio de cuando uno juega tenis, ¿sabes? Que te llega la pelota y dices, si fallo, cae antes de la red, si no sé qué. Pero cuando la pasa después de la red, dice, bueno, ahora el problema es del otro. ¿Sabes? O sea, ahora te la vuelve a tirar, vaya, hombre. ¿Sabes? Pero es, sácatela de encima. Sácatela, no tomes tú la responsabilidad, no tomes tú la carga. Dásela a Dios. Que el Señor haga. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pídele lo que está en tu corazón. Y si no sabes ni qué pedir, pídele, Señor, ¿qué quieres que te pida? Sabemos que el Espíritu Santo está intercediendo continuamente. Pero hasta Dios nos tiene que mostrar a veces hasta arrepentimiento para poder pedir perdón, porque si no vivimos en una vida que las cosas no van bien, pero es que no supimos arrepentirnos cuando algo hicimos mal. Señor, muestra mi corazón, como dice David en el Salmo 51. Muestra que soy pecador. ¿De qué me debo arrepentir? Después, la realidad. No tenemos que ocultar la realidad. La realidad es la que es. Y no tenemos que evitarla, ¿no? Dicen que, bueno, espero, no sé si tenemos en nuestra congregación algún sueco o de abuelos suecos, o ¿no? ¿No? Vale, pues puedo seguir. ¿Sabes lo que significa la expresión hacerse el sueco, verdad? Hacerse el sueco es que te dicen algo y... ¿Quién hace los calzots de...? ¿Sabes? Y haces así, falta carbón. ¿Sabes? Y parece ser que un poco en esa cultura, no hablo con excesivo conocimiento porque no he estado allí, pero en esa cultura es un poco, cuesta confrontar los problemas abiertamente, sino que igual expones algo y se te responde por otra cosa, ¿no? Pues Dios nos llama a enfrentar las cosas de forma directa. Y Él dice lo que está sucediendo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, hambre, 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 desolación, 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 enfermedad, toda la putrefacción, toda la degeneración está narrada en lo que viene, en ese progresivo ver del deterioro, ¿no? Pero hay un tercer punto, que es, y eso sí que está en nuestro lado de la cancha, decisión. ¿Qué vas a decidir con esta situación? ¿Cómo vas a actuar? Pues ya ahora con Dios, pues sí, hago lo mío, pero dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Es decir, la alegría no es un estado consecuente de que todo nos vaya bien. La alegría es una respuesta de nuestra decisión. Yo decido vivir alegre. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque no está viendo la parte de ese momento, la partitura, lo borrascosa que sea, sino que está viendo toda la pieza y sabe que al final acabará con un
un mesías de Handel de aleluya, ¿no? Es wow. Sé que esto acabará bien. Y me gozo en el Señor, porque sé que a este momento también Él está al control y está trabajando. Y sé que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que están llamados conforme a su propósito. Eres capaz, soy capaz de decidir gozarme a pesar de la situación, de falta de trabajo, de una adicción, de rechazo social, de no alcanzar lo que esperábamos. Y por último, declara verdad. Y así es como acaba, declarando la verdad. Somos tan privilegiados estar en este lugar para explorar la verdad. Y él cierra diciendo, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Quiere decir que te pone en un lugar alto, como las ciervas que van a un lugar alto y pueden ver todo el paisaje. No quedan escondidos en una cueva. Dice, hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Puedes ver absolutamente todo. Y estas son las 4 claves que encuentro para ayudarnos a vivir una vida en armonía. Ponerle al Señor nuestra carga, no esconder, sino afrontar y reconocer la realidad que vivimos, tomar la decisión de vivir en gozo porque Él está con nosotros y declarar las verdades de Él porque son sí y amén y nos llevan a un lugar de alturas para desarrollarla. Esto era una E, ¿eh? Simplemente voy a finalizar dando una pequeña clase de física. ¿Va bien eso? Bien. Para eso he venido, ¿no? Como decía aquel autor, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues, no, ni mucho menos. Resulta que cuando nosotros hablamos o queremos comunicar algo, enviamos una onda. ¿Vale? Ahora que estamos hablando es una onda de choques de partículas. Cuando nosotros sintonizamos una emisora de radio, pues queremos transmitir lo que estamos diciendo. Y es algo que se encontraron hace muchos años de cómo lo que nosotros decimos podemos hacer que llegue mucho más lejos. Y de una forma muy clara. Como ahora lo que estoy diciendo pues puede llegar, o sea, a Plaza España o puede llegar a Plaza Cataluña. ¿Cómo hacerlo? Entonces, se inventaron otra onda que pudiera ser como una envolvente de esta, como un paquete donde viajara la onda anterior. De tal manera que si la onda de arriba la metemos en la onda de abajo, sé que es un poco extraño entenderlo, pero permíteme, en la medida que sea posible, pues entender que las palabras se pueden meter dentro de una frecuencia o de una musicalidad, llámale como quieras, ¿vale? Si pudiéramos meter las palabras de arriba dentro del paquete de abajo, al final se obtiene un bucle como este, donde las palabras están aquí dentro y viajan en este bucle. ¿Más o menos se puede entender? ¿Sí? O si quieres otra ilustración, personas que caminan mucho necesitan un autobús para llegar lejos. Vale, gracias. La física nunca fue tan difícil, ¿verdad? Muy bien. Esto que acabas de ver, que es algo como tan sencillo y que no era tan difícil de inventar, es la AM. ¿Sabes que en la radio tenemos frecuencia modulada o amplitud modulada? Pues esto simplemente así es como se inventó la radio. ¿Cómo podemos meter palabras dentro de una onda que lleguen lejos? No hay más. Y simplemente quería utilizar esto como ilustración
de que nuestros sollozos, nuestra problemática, nuestra realidad, nuestros pensamientos, si se modulan con la verdad de Dios, nos hace llegar lejos, de forma controlada, entendiendo todas las partes, entendiendo los altos de nuestra canción y también nuestros selah de silencio, de medita, de detente y medita, de que realmente todo tenga una armonía en nuestra vida, entendiendo de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos.